Bendición de lo alto al meditar hoy en la palabra de Dios. Meditamos en 1 Corintios capítulo 14 versos 13 al 25. La señal más poderosa. Los corintios usaban el hablar en lenguas como una señal de la presencia de Dios en ellos. Pero el resto de los creyentes no comprendían lo que se estaba diciendo y los no creyentes pensaban que los que hablaban en lenguas estaban locos. El apóstol Pablo intenta enfocar a los cristianos corintios y a través de ellos, a nosotros, en la señal de la predicación clara de la palabra de Dios antes que en el de la manifestación de lenguas, las cuales eran y siguen siendo íntimamente edificantes, pero incomprensibles para los que escuchan. Es interesante que en la porción de hoy el apóstol se refiere también al tema del canto como otro de los medios para expresar y compartir el conocimiento claro y comprensible de Dios, donde tanto el espíritu como la mente se involucran. Pablo no desestima el hablar en lenguas, lo cual es, a mi parecer, un misterio apasionante. Pero si alguien hablaba en un idioma que nadie en la iglesia podía entender, ¿cómo podía esa actitud contribuir al desarrollo espiritual de los miembros de la congregación? Y si alguien necesitaba ser convencido de pecado para ser salvo, Pablo dice, es elemental entender para ser edificados. Sí, Pablo, pienso igual. ¿Qué dice esta porción acerca de Dios, acerca de Jesucristo o del Espíritu Santo? Dice que Dios nos concede la interpretación de las lenguas y no solo las espirituales. Sí, Pablo admite esto en el verso 18 y lo hace refiriéndose más explícitamente a la palabra glosa, como traduce allí el texto original el término lenguas, es decir, cualquier idioma que no sea el adquirido naturalmente. Él había predicado en muchos idiomas. Amados, creo absolutamente en esto y creo que esta verdad refiere a cualquier lengua o idioma de la tierra, especialmente si hay un propósito poderoso. ¿Sabes? Mientras colaboré un tiempo en Brasil con una iglesia bautista, pude experimentar el poder de Dios en la lengua en portugués. Aunque desde el púlpito prediqué con un traductor, cuando recorríamos las favelas y el resto de la ciudad y cuando trataba personalmente con la gente o los hermanos en la iglesia, pude experimentar el poder del Espíritu Santo en la lengua portugués. Puedes creer o no, y estarías en tu derecho, pero recuerdo haber orado a Dios antes de ir allá, porque me diera la capacidad de comunicarme con aquel idioma, y cuando estuve allí, realmente lo hice. Si hoy quisiera unir unas pocas ideas en portugués, no podría, pero en aquel momento fluí sobrenaturalmente en él, al punto que mientras hablaba y predicaba pensaba dentro de mí, Dios, estoy hablándolo y entendiéndolo. ¿Qué está pasándome? Dios sabe que esto me sucedió, por supuesto, por su gracia y poder. Aleluya. Acerca del Espíritu Santo, esta porción nos dice que éste nos comunica íntimamente con Dios, el Padre. Aleluya, qué enriquecedor. Por ello, muchas de nuestras oraciones silenciosas, incluso aquellas que solo son pensamientos, llegan a la presencia del mismo Señor y Dios. Como el mismo salmista decía, no está la palabra en nuestra boca y Dios ya la conoce. Aleluya. ¿Qué aprendemos de esta porción? Amados, cuando volcamos nuestra adoración a Dios en oración, no anulamos nuestra capacidad de pensar. No es esto contrario a aquellas experiencias de éxtasis espiritual de las que algunas personas hacen alarde. No intento negar que pueda suceder, lejos esté de mí limitar el obrar del Espíritu Santo. Solo me remito a lo que la palabra de Dios está diciendo claramente y sin tapujos. Es necesario el entendimiento tanto en la oración, adoración y sobre todo en la administración de la palabra. Así lo dice el verso 15 y el 19. Aprendemos que la predicación del Evangelio debe ser entregada de manera comprensiva y coherente. Sí,
Esta expresión del Evangelio, la palabra de Dios, será no solo clara, sino además beneficiosa y productiva. Recordemos lo que dice Dios en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mí. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Amados, si algo debemos entender es que la palabra de Dios es la señal más poderosa y debe ser expuesta de manera que pueda ser entendida sin dejar de ser por ello una experiencia extraordinaria y poderosa, pues la profecía, la cual hoy entendemos como la palabra de Dios, la palpable palabra de Dios, la Biblia, es extraordinaria en su obrar. Discierne hasta los pensamientos y tiene el poder de remover lo más íntimo del ser de una persona. Amado, amada que meditas hoy conmigo, si en lugar de vivir de emociones, cada cristiano vive y habla la palabra de Dios, seremos canales de la señal poderosa de su palabra, que como dice el verso 25 de nuestra porción de hoy, tiene el poder de manifestar lo oculto del corazón de cualquier persona, produciendo convicción y conversión, motivando a una genuina adoración y reconocimiento del Dios único y verdadero. Aleluya y amén. Dios nos bendiga.